En 1519, cuando Hernán Cortés desembarcó en las costas de México, recibió como tributo de guerra 20 mujeres esclavas. Ninguna tenía nombre en los registros españoles. Eran listadas simplemente como piezas. Una de esas 20 piezas hablaría náhuatl, maya y aprendería español en meses. Negociaría alianzas que ningún español habría podido construir solo. Descifraría conspiraciones antes de que estallaran y su inteligencia sería, según varios historiadores, más determinante para la caída del Imperio Mexica que cualquier arma europea. Su nombre era Malinche y México la recuerda como traidora. Eso ya debería hacernos hacer una pausa. Hoy en Sara la historiadora vamos a revisar su historia con lupa, no para absolverla ni para condenarla, sino para hacer lo que la historia oficial raramente se permite, examinar los hechos y hacer las preguntas correctas. ¿Puede una esclava traicionar a un país que nunca fue suyo? ¿O estamos culpando a la persona equivocada desde hace 500 años? Lo que los registros dicen sobre su origen. Empecemos por los hechos concretos. Aquí ya hay controversia. Las fuentes históricas sobre el origen de Malintzin son escasas y parcialmente contradictorias. Lo que los historiadores han podido reconstruir con mayor consenso es esto. Ella nació alrededor del año 1500, probablemente en la región de Coatzacoalcos, en la frontera entre lo que hoy conocemos como Veracruz y Tabasco. Era hija de un cacique local de habla náhuatl. Su padre murió siendo ella niña. Su madre contrajo segundas nupcias y según el relato que recoge Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, uno de los pocos cronistas que la conoció directamente, fue vendida como esclava a mercaderes de Silancalango, quienes a su vez la vendieron a señores mayas de Tabasco para encubrir la transacción. Su familia declaró su muerte y organizó un funeral ficticio. Tenía aproximadamente 8 años y ese dato no es menor. Es el punto de partida de todo análisis serio sobre su historia, porque define el contexto estructural en el que vivió el resto de su vida. Sin familia, sin tierra, sin ningún tipo de red de protección. Propiedad de otros desde la infancia. ¿Cómo llegó a manos de Cortés? En marzo de 1519, Cortés derrotó a los mayas de Tabasco en la batalla de Centla. Como parte del acuerdo de paz, los señores de Tabasco entregaron provisiones, oro y 20 esclavas. Malinche fue bautizada como Marina por los españoles, práctica estándar de la época y distribuida entre los capitanes de Cortés. Lo que nadie anticipó fue lo que ocurrió en los días siguientes. Cortés traía consigo a Jerónimo de Aguilar, un español que había naufragado años antes en la península de Yucatán y aprendido maya durante su cautiverio. Cuando intentó comunicarse con los pueblos de la región a través de Aguilar, algo no funcionaba. Los mensajes llegaban distorsionados, las negociaciones se trababan. Entonces alguien notó que una de las esclavas estaba respondiendo en náhuatl a los mensajeros locales. Esa era Malinche. Hablaba náhuatl de nacimiento y había aprendido maya durante sus años de esclavitud en Tabasco. Con Aguilar como puente entre el maya y el español, de repente Cortés tenía acceso a algo invaluable: comunicación directa con el corazón del Imperio Mexica. Su estatus cambió de inmediato. Pasó de ser una esclava anónima a convertirse en la intérprete principal de la expedición. Los indígenas comenzaron a llamarla Malinche, un título que combinaba su nombre con el sufijo honorífico sin. Los españoles lo pronunciaban Malinche y con el tiempo ese nombre se transfirió también a Cortés. En muchas crónicas indígenas, él es llamado el Malinche, el señor de Marina. Ese detalle es revelador. Para los pueblos mesoamericanos, ella no era la sombra de Cortés. Ella era una figura de autoridad por derecho propio. ¿Qué hizo exactamente y por qué importa?
El trabajo de Malinche durante la conquista no se limitó a traducir palabras en reuniones diplomáticas. El episodio más documentado y más discutido es el de Cholula en octubre de 1519. Según las crónicas, incluyendo las del propio Cortés en sus cartas de relación, Malinche fue alertada por una mujer cholulteca de que los líderes de la ciudad planeaban emboscar a los españoles una vez dentro de sus murallas. La información llegó a Cortés. Lo que siguió fue la masacre de Cholula. Miles de personas asesinadas en pocas horas. Los historiadores debaten hoy si la conspiración era real o fue fabricada por Cortés para justificar el ataque, pero el punto central en cualquier análisis de Malinche es este. Ella transmitió la información y las consecuencias fueron masivas. ¿Por qué lo hizo? Y aquí es donde el análisis honesto obliga a considerar varias posibilidades simultáneamente sin elegir la más cómoda. Primera, su lealtad era a Cortés, porque dependía de él para sobrevivir. Una esclava sin protección en medio de una guerra de conquista no tenía margen para la neutralidad. Segunda, conocía la política interna mesoamericana lo suficiente como para saber que Cholula era aliada de los mexicas y los mexicas representaban el sistema que la había reducido a mercancía años atrás. Y tercera, y esta es la que más incomoda resulta, es posible que para Malinche no hubiera una traición conceptual posible, porque su identidad nunca estuvo atada a ninguno de los estados en conflicto. Era una mujer sin estado, en el sentido más literal. Ninguna de estas lecturas es completa por sí sola. Todas juntas construyen un panorama más honesto. El problema con la palabra traición. Para traicionar algo, primero hay que pertenecer a ese algo. Este es el argumento central que varios historiadores contemporáneos, entre ellos Camilla Townsend, autora de Malinche Choice, el análisis académico más exhaustivo sobre su vida, han desarrollado con evidencia documental sólida. Malinche no era mexica, era de un pueblo náhuatl hablante de la periferia, que había sido absorbido por la expansión del Imperio Mexica, el mismo que exigía tributos, trabajo forzado y víctimas para el sacrificio de docenas de pueblos sometidos. El Imperio Mexica en 1519 no era México, era un estado imperial en expansión que una parte significativa de Mesoamérica resentía profundamente. Los tlaxcaltecas, los totonacas, los texcocanos, todos vieron en Cortés una oportunidad de derrotar a Tenochtitlán y lo hicieron. El ejército que finalmente sitió la capital mexica tenía decenas de miles de guerreros indígenas aliados, no solo españoles. Reducir la conquista a los españoles versus México es una simplificación que no resiste el examen histórico, y colocar a Malinche como símbolo de esa traición simplificada es en términos analíticos un error de categoría. Lo que Cortés hizo con ella. Un análisis periodístico de esta historia exige también registrar lo que ocurrió cuando Malinche dejó de ser útil en el frente de batalla. Tuvieron un hijo, Hernán Cortés y ella, al que llamaron Martín Cortés, nacido alrededor de 1522. Cortés lo reconoció y eventualmente lo llevó a España, donde recibió educación. A Malinche no la llevó a ningún lado. En 1524, durante la expedición a las Ibueras, el actual Honduras, Cortés la casó con uno de sus capitanes, Juan Jaramillo, durante una noche en que, según crónicas posteriores, Jaramillo estaba ebrio. Malinche no aparece en ningún registro como participante activa de esa decisión. Tuvo una hija con Jaramillo y desapareció de los registros históricos poco después, probablemente alrededor de 1529. Tenía aproximadamente 29 años. La mujer, que había sido instrumental en uno de los eventos más transformadores de la historia del continente, murió en el anonimato, sin propiedades significativas, sin reconocimiento oficial, sin que ninguna crónica española considerara relevante documentar el final de su vida. Ese también es un dato histórico y dice algo sobre cómo la usaron. ¿Cómo se construyó el mito de la traidora? El malinchismo, como concepto cultural, no tiene origen colonial.
es una construcción del siglo XX. El término se popularizó en los años 40 en el contexto del nacionalismo mexicano postrevolucionario. La necesidad política del momento era construir una identidad nacional sólida, y esa identidad requería un relato claro sobre la conquista. Invasores versus pueblo traicionado. Malinche fue el personaje más conveniente para ocupar el rol del traidor interno. Ya tenía nombre, ya estaba en las crónicas, ya era la figura más visible del otro lado. Octavio Paz la analizó en El laberinto de la soledad como símbolo de la chingada. La violada, la abierta, la que se dio. Un análisis que, independientemente de su brillantez literaria, convierte a una mujer histórica concreta en metáfora, borrando su agencia y su contexto para servir a un argumento sobre identidad nacional. El problema con los símbolos es que reemplazan a las personas, y cuando una persona se convierte en símbolo, deja de ser sujeto de análisis histórico para convertirse en instrumento ideológico. Eso es exactamente lo que ocurrió a Malinche durante 500 años. Entonces, ¿víctima o traidora? La respuesta honesta es que esa pregunta, planteada en esos términos, es el problema. Los registros históricos muestran a una mujer que fue vendida como esclava en la infancia, que desarrolló habilidades lingüísticas y políticas excepcionales en condiciones de extrema vulnerabilidad, que operó dentro de los únicos márgenes que el sistema de su tiempo le dejaba disponibles, y que fue descartada cuando dejó de ser útil. Llamarla traidora requiere ignorar que no tenía patria que traicionar. Requiere ignorar que el México al que supuestamente traicionó no existía como entidad política. Requiere ignorar que el imperio al que sirvió Cortés conquistar era el mismo sistema bajo cuya lógica ella había sido tratada como mercancía desde los 8 años. Y sobre todo, requiere decidir que es más cómodo tener una traidora que hacerse una pregunta más difícil. ¿Qué dice de nosotros que hayamos necesitado durante 500 años culpar a una esclava por la conquista? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, pero es la que vale la pena seguir haciendo. Yo soy Sara y esto es Historia que no te habían contado. Si este video te hizo cuestionar algo que dabas por sentado, compártelo. Eso es exactamente para lo que existe este canal.